Hola, buenos días. Les vamos a presentar sobre el valor promedio de una función. Nuestro equipo está conformado por Luna, Gómez, Noriega y Ortuño. El concepto de valor promedio de una función es fundamental en el estudio del cálculo y tiene aplicaciones extendidas en diversas áreas de las matemáticas y la ciencia. Este concepto nos permite entender cómo se comporta una función en un intervalo dado y cómo podemos encontrar un valor representativo de su comportamiento en ese intervalo. Algunas de las aplicaciones en la vida diaria de este concepto son calcular la velocidad promedio de un viaje, el consumo promedio de energía, la temperatura promedio de un día, el promedio de ventas diarias de un negocio, entre muchas otras. A continuación, exploraremos en detalle qué es el valor promedio de una función, cómo se calcula y cuál es el teorema del valor medio para integrales. Nuestro objetivo principal radica en determinar el valor promedio de una función dentro de un intervalo específico. Este desafío se presenta debido a que estamos familiarizados con el cálculo de promedios en conjuntos de datos discretos, donde los valores se presentan de manera individual y finita. Sin embargo, al enfrentarnos a funciones continuas, nos encontramos con la necesidad de desarrollar métodos y herramientas que nos permitan calcular promedios en un espectro continuo de valores, lo cual añade complejidad al proceso. Por ende, nos centramos en el estudio del valor promedio de una función, explorando técnicas matemáticas que nos permitan encontrar este promedio en un contexto de continuidad, facilitando así la comprensión y análisis de fenómenos que se manifiestan de manera continua en el tiempo o en el espacio. Es fácil calcular el valor promedio de una cantidad finita de números. Para ello, podemos utilizar la media aritmética que se muestra a continuación. Pero, ¿de qué manera calcular la temperatura promedio durante un día si hay gran cantidad de lecturas de temperatura? En la siguiente figura se muestra la gráfica de una función temperatura, donde la variable t minúscula se mide en horas y la variable t mayúscula en grados centígrados. Y también se muestra una conjetura de la temperatura promedio, que es la línea horizontal de color rosa. En general, tratemos de calcular el valor promedio de una función. Empezaremos por dividir el intervalo deseado en n subintervalos iguales, cada uno de ellos de longitud delta x. Luego, escogemos un punto muestra en cada uno de estos subintervalos sucesivos y calculamos el promedio de los puntos muestra. El valor de n es ajustable, por lo que podríamos aumentarlo para calcular el valor promedio de un gran número de valores con una separación muy pequeña. Para una función continua, podemos evaluar el límite cuando n tiende a infinito y, por la definición de integral definida, podemos representar dicho promedio por medio de la integral que se muestra a continuación. Por tanto, definimos el valor promedio de la función f sobre el intervalo cerrado que va desde a hasta b por medio de la siguiente expresión. Para continuar partiremos de qué pasaría si el número de datos que tenemos es infinito. Ejemplo, si nosotros queremos conocer el valor promedio de la función y igual a f de x, función continua en el intervalo a b cerrado, podemos utilizar una técnica que anteriormente hemos utilizado para hallar el área bajo la curva al emplear las sumas de Riemann. Esto es al subdividir el intervalo a-b en n subintervalos, cada uno de largo, donde el largo de cada subintervalo en a-b se verá de la forma delta de x igual a b menos a entre n. Asimismo, los extremos de los nuevos subintervalos serán x0, donde x0 será igual a x1, x2, sucesivamente hasta xn-1, luego xn, donde xn será igual a b, donde además xi se podrá calcular de la forma a más i por delta de x, para i igual a 0, 1, 2 hasta n. De manera general, se eligen x asterisco 1, x asterisco 2 hasta x asterisco n puntos muestras en cada subintervalo, de manera que x asterisco i pertenece al intervalo de xi menos 1, xi. Entonces tenemos
que la función promedio es aproximadamente igual a la función evaluada en x asterisco 1 más la función evaluada en x asterisco 2 más la función evaluada en x asterisco 3 más sucesivamente más función evaluada en x asterisco n-1 más la función evaluada en x asterisco n. Todo eso dividido entre n. Es así como se obtiene la aproximación al valor promedio de la función en ese intervalo cerrado de a y b. Partiendo de la operación anterior, nótese que el denominador n puede ser escrito de otra forma. Sabemos que delta de x es igual a b menos a entre n, entonces tenemos que n es igual a b menos a entre delta de x. Por lo tanto, la función nos quedaría con un denominador igual a b menos a entre delta de x. Ahora, partiendo de que se puede emplear la ley de la tortilla, podemos escribir la operación como el numerador multiplicando a 1 sobre b menos a por delta de x. Ahora nótese que dentro de los paréntesis se está efectuando una sumatoria, ya que tenemos una suma constante de una función donde la función está evaluada en x asterisco subíndice, donde este subíndice está cambiando desde 1 hasta n. Así igual, podemos escribir entonces esta operación como 1 sobre b menos a, que multiplica la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función f evaluada en x asterisco i por delta de x. Asimismo, teniendo que f promedio es aproximadamente igual a 1 sobre b menos a por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f evaluada en x asterisco i por delta de x. Ahora, para obtener el valor exacto se escribiría de la siguiente manera, como f promedio es igual a 1 sobre b menos a por el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de x asterisco i por delta de x. Ahora, por sumas de Riemann, sabemos que lo de la derecha, cuando existe, decimos que la función f es integrable. Por lo tanto, podemos escribirlo como 1 sobre b menos a por la integral evaluada desde a hasta b por df de x de x. Hola, ahora vamos a ver un ejemplo particular. Vamos a determinar el valor promedio de la función en un intervalo dado. En este caso, la función es 4x menos x cuadrada en un intervalo del 0 al 4. Como podemos ver en la gráfica, tenemos del 0 al 4 y vamos a calcular su valor promedio de esta función. Como ya conocemos en el teorema, que el promedio de la función f es igual a 1 entre b menos a, por la integral de la función. En este caso, ya sin la gráfica, que ya no es tan necesaria, vamos a empezar. Sabemos que la b es 4 y sabemos que la a es 0. En este caso tendríamos 1 sobre a sobre 4 menos 0 por la integral 4x menos x cuadrada, definida pues, de 0 a 4. Una vez que ya lo empezamos a resolver, pues sabemos de que 4 menos 0 es 4, entonces es un cuarto de la integral de 0 a 4 de 4x menos x cuadrada de x. Continuando, resolvemos la integral. Sabemos que el 4x sería 4x cuadrado sobre 2 menos x cúbica sobre 3. Ahora sí, pues sabemos que también se puede simplificar el 4 sobre 2, que eso da 2x cuadrada menos x cúbica sobre 3. Y lo evaluamos del 0 al 4, que sabemos que es fb menos fa, entonces nos da un valor de 8 tercios, que eso sería el valor promedio de esta función sobre el intervalo del 0 al 4, el 8 tercios. Por lo que ahora ya conocemos el valor promedio de la función en ese intervalo. Espero que se le haya quedado claro. Gracias. En conclusión, el valor promedio de una función es una herramienta poderosa y versátil en el análisis matemático. Nos permite comprender el comportamiento global de una función en un intervalo específico y encontrar un valor único que represente ese comportamiento. A través de este trabajo, hemos explorado cómo calcular el valor promedio de una función, así como algunas de sus aplicaciones.
Este concepto es fundamental en la comprensión de otros temas en el cálculo. Además, no solo enriquece nuestro conocimiento matemático, sino que también nos proporciona herramientas para analizar y entender el mundo que nos rodea de manera más profunda y precisa.